Ahora con el trazo básico de la blusa. La semana pasada, en la clase anterior, les prometí me enviar una separata, les envié, no sé si la habrán abierto, pues ahora vamos a hacer la modificación de pinza para cambiar de modelo del básico a sacar otros modelos. Ustedes podrán ver acá, tienen unas hojitas donde les he podido sacar para que ustedes vean y observen cómo es que se modifica este molde básico en diferentes modelos. Sabiendo hacer el básico, pueden ustedes desarrollar cualquier modelo de figurín que ustedes tengan. Entonces, por lo tanto, también les voy a dar esas hojitas para que ustedes puedan desarrollar diferentes modelos. Pero para esto yo ya les dije de que deberían de tener para esta clase sus moldes básicos. Y también les he preparado algo más aquí. Por ejemplo, de repente cometen este error que muchos de nosotros lo cometemos cuando recién estamos aprendiendo. Miren, este es un molde básico que está con pinzas, es el delantero. Pero ¿qué va a pasar si nosotros al coser las pinzas cortamos la tela, solamente le damos la costura, pero al coser la pinza, miren lo que va a ocurrir con la tela que nosotros tenemos? Vamos a coser la pinza y vamos a darnos cuenta qué es lo que va a ocurrir aquí. Lo mal que estamos haciendo, miren, ¿ve? Ya, ahí está la pinza, suponiendo ahí está la pinza. Ahí está formadito el busto y hasta ahí. Pero ¿qué va a pasar? Miren acá lo que ocurre. Ese desnivel que queda acá, ese desnivel que queda acá. Entonces, para evitar esos errores, esos desniveles, tenemos que, este es el molde básico, tenemos que pasarlo al molde, a la plantilla, al patrón. Este ya es el patrón. Miren, ve, acá, esto que se forma acá, yo le he pasado acá ya, miren ahí, y le he hecho su trazo. He rectificado, ya, entonces no queda nada de que se haya entrado en el molde. Está rectificado, miren, ve. Está, esto ya no va a quitar en la tela, porque ya le estoy dando aquí el desvío para la pinza, el aumento para la pinza. Ya, entonces, ya no vamos a tener el problema de que nos va a faltar tela. Esto es en cuanto a la pinza. Ahí en su separata les dije también de que puede darse el caso en que nosotros 1 centímetro de acá, no, el molde es ahí, ¿cierto? Ya, ahí está el molde. Y les puse en su separato una rayita arriba de verdecito. ¿Para qué? Para aclarecerle ahora de que en el molde de la espalda, para que no se vaya la costura hacia atrás, hacia el hombro atrás, al delantero se le debe quitar 1 centímetro y a la espalda aumentarle ese centímetro que le quito acá, le aumento a la espalda. Entonces, al hacer eso, la costura de hombro ya no me va a quedar muy atrás, sino va a venir un poquito más adelante. Es como si nosotros ponemos esto así. Bueno, ahí miren, ¿ve? Ahí está. La parte del delantero le quité 1 centímetro y al de la espalda le aumenté 1 centímetro. Más 1 a la espalda, menos 1 delantero. Y va a formar la sisa. El recorrido de la sisa va a estar, miren, limpio, no queda punta, no queda ángulo. Igualmente el cuello también debe de quedar así, sin ángulo y sin punta, ¿ya? Entonces, sin que se haya metido, sin que esté punta acá, no, tiene que estar así, limpio. El trazo limpio, igual acá también el corte, el trazo limpio para la sisa. Eso es en cuanto a los trazos básicos del delantero, del corpiño, del delantero y espalda. Ahora, para modificar moldes, si ustedes ven los modelos, en los modelos, miren, tienen acá este modelito con corte princesa, o también le dicen corte inglés, ¿no? Corte inglés, acá un modelito que tiene en el escote y en el hombro tiene la pinza. Acá tiene también la pinza en el escote. Este modelito lo vi para la manga, modificar manga. Acá también se va a modificar manga. Y acá tienen un modelito de la pinza en la cintura. Todas las pinzas a la cintura. Este modelito también es corte inglés. Acá la pinza en el cuello que no se ve también porque es con una tela negra.
La pinza en el cuello también, aquí sí se observa bien, un cuello Nerú con su pinza, y acá también pinzas en el cuello redondito con pinzas en el cuello. Entonces, eso lo van a aprender ahora en esta clase. Ya tengo los moldes básicos. Acá les he traído una plantilla, un patrón de molde básico para modificar pinzas, porque en la modificación de pinzas está también el cambio de modelo. Entonces, ustedes observan aquí la mesa, acá hay un patrón, un patrón básico de el corpiño de blusa delantero, ¿ya? Observen ahí, acá están las pinzas, pinza de cintura, la pinza de costado, donde ya la he recortado, la he abierto para que me dé tiempo a abrir las pinzas que yo voy a considerar para algún modelo que quiero hacer. Y esto que ustedes ven aquí son unos topes de cinta que le he puesto para poder calcular la abertura de pinza para cualquier transformación que yo quiera hacer. Por ejemplo, yo quiero hacer un corte princesa. Lo que voy a hacer es abrir la pinza de acá de la sisa, abrir la pinza y llevarla hasta la pinza de cintura. Entonces yo abro acá y cierro la pinza de acá. Miren, observen, ya estoy cerrando la pinza de acá y se abre automáticamente la pinza de acá. Entonces esa va a ser la pinza que me va a dar el modelo para el corte princesa. Al cortar, yo voy a cortar por acá dándole la costura, que aquí debe ser 1 centímetro de costura para cada lado. Corto, corto y corto acá y separo las piezas. Al separar las piezas tengo que dar costura para volver a coserle por el mismo sitio. Entonces ese es el corte princesa. Ahora quiero hacer el corte inglés. Igualito, cierro esto ya que era el corte inglés, ya no va a ser por ahí, el corte princesa no va a ser por ahí, sino para el corte inglés ya me tocaría hacer el corte para que la pinza vaya al hombro. Y ahí voy a formar el corte, ese es el corte inglés. Ahora voy a hacer la transformación de pinza al cuello. Para hacer al cuello me tocaría abrir acá, en este trazo que he hecho. Entonces cierro esto allá y abro acá. Ahí y corto por acá, dándole 1 centímetro de costura para unir nuevamente las piezas. Corto y separo esto. Ahorita no lo separo porque no tengo las condiciones para volver nuevamente a enseñarles la transformación de pinza. Estoy separando el molde, se separa el molde y se corta dándole siempre el centímetro de costura para ambos lados. Llevo hasta abajo el corte, lo separo las piezas y luego las junto dando 1 centímetro de costura para que dé, y le hago pinza, ¿no? No voy a cortar, sino voy a hacer una pinza para que doble y ya dé la forma, la pinza. No. Entonces les decía que para que no puedo ahorita separar el molde porque no me va a facilitar nuevamente para seguirles explicando el resto de pinzas. Por lo tanto, ahí nomás lo estoy dejando junto aquí prácticamente en la aureola, en el pezón, ¿no? Aquí. Ahí se están uniendo todos los puntos, todas las pinzas que estoy haciendo. Ya, de acá miren, ya está ahí, hasta se transformó la pinza de cuello. Ahí está el cuello, ahí está mi molde básico. Nuevamente regreso a mi molde básico. Ahí está. Y quiero que la pinza o el plieguecitos vaya a formar acá justo delante del busto. Plieguecitos ahí, una pinza le tengo que formar. Entonces, ¿qué hago para darle la forma acá a esos pliegues? ¿De dónde voy a sacar? Solamente junto acá y abre acá. Y aquí tengo ese famoso encarrujadito o plieguecitos que se le hace justo frente al busto, ¿cierto? Entonces esa es la transformación de pinza. Todo va en el movimiento de las pinzas básicas. Eso me va a llevar a que yo transforme mi molde y que haga el modelo que yo quiera.
el modelo que me gusta, lo voy a hacer con la transformación de pinzas. Nada más moviendo estas dos pinzas, nomás voy a abrir donde yo quiero hacer la pinza. Ustedes ven en los modelos que están antes, ahí hay muchos modelos para transformar pinzas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les quería explicar sobre la transformación de pinza, que es muy necesario para poder desarrollar modelos de figurín. ¿Alguna pregunta? Ustedes pueden hacérmela al final de la clase, que yo estoy apta para responder a cualquier duda que tengan ustedes. Aquí tenemos otro modelito, otra transformación del molde básico para hacer una blusa talle largo, tallecito a la cadera, ¿no? Entonces voy a trazar, a transformar el molde. Trazo mi molde básico que tengo acá. Ya está el básico. He trazado mi molde. Hasta ahí. ¿Ya? Luego acá voy a trazar, también a poner los puntos para señalar dónde voy a hacer la pinza. Esta línea de acá de base también tengo que señalarla porque tengo que también trazarla. Esas son las líneas, la línea de cintura igualito voy a trazarla. Acá la pinza también voy a ponerle sus marquitas donde va a trazarse y tengo mis puntos listos para trazar. Entonces, miren, voy a desarrollar el modelo tallecito largo. Entonces voy a trazar la pinza que ya la señalé. Voy a dibujar la pinza. Ahí están mis pinzas, ya está mi molde básico. Ahora voy a hacerle el talle largo. ¿Qué voy a hacer? Esta es la línea de cintura. Ya, esa es la línea de cintura. Como voy a aumentarle para el tallecito más larga la blusa, que no sea solamente el tamaño de la cintura, sino que ponerle más grandecito, que venga de repente a la cadera, al alto de cadera. Entonces voy a tener que medir el alto de cadera, que era 18 centímetros. Voy a medirle 18, a partir de aquí de la cintura voy a medir 18 centímetros. Ahí, y voy a trazar. Está 18 centímetros. Acá también mido 18 centímetros. Ahí. Y el contorno de cadera. ¿Cuánto es el contorno de cadera? Tengo 26. Entonces voy a poner los 26 centímetros de contorno de cadera. Listo, ya tengo ahí mi contorno de cadera, mi largo, el talle, y trazo una línea. Y aquí voy a formar la cadera, dándole la forma, entallando la cadera. Para eso yo tengo una regla de cadera que puedo ponerla y voy a guiarme para poder trazar. Ahí está. Pero tengo que evitar que me forme este ángulo, entonces voy a suavizar esta línea. Ahí queda suavizada la línea y ya está mi molde. Ya está mi molde de tallecito largo a la cadera. La pinza también tengo que llevarla más abajo. La pinza le aumento para el delantero 10 centímetros y para la espalda
son 12 centímetros. Ya, eso tienen que tener presente ustedes también. A ver, 10 centímetros. Que me pasé de acá, pero ya. Ahí, 10 centímetros. Ya, esa es su pinza del delantero. Para la espalda son 12 o 14, depende del tamaño de la persona también. Puede ser 10 a la espalda, 8 en el delantero, depende si la persona es baja. O 12 en el delantero, 14 en la espalda. Siempre la diferencia es de 2 centímetros espalda delantero. Ya, luego ya está mi molde básico, pero algo me falta aquí. ¿Qué me faltaría? El cruce para los botones, ¿cierto? Entonces, para los botones, a partir de la línea del centro, voy a medir 2 centímetros para el cruce de los botones. 2 centímetros y 2 centímetros. Ahí tengo ya el cruce para los botones. Depende, unos le ponen también 1.5 y eso queda a criterio de cada quien. Ahí está la línea de cruce para los botones. Listo. Cierro acá. Y acá también cierro. Ahí está. Ese es el cruce para los botones. Hay que tener presente que los botones siempre van en esta línea del primer trazo básico que se ha hecho. Por ejemplo, viene el ojal acá, ojal y botón aquí en medio. Ahí es donde vienen los botones. Ya depende la cantidad de botones que ustedes quieran ponerle. ¿Ya? Ahí vienen los botones y ahí vienen los ojales también. Entonces, por eso que que se le aumenta acá es el cruce para que no se abra la blusa. Pero esto también tiene un doblez que va para abajo, una vista que va para debajo, el doblez de los botones. Entonces miren, vamos a hacerlo de 2 centímetros del cruce más 2 centímetros que tiene que pasar, total son 4 centímetros más. 4 centímetros más que se trazaría hasta aquí y hasta aquí. 4 centímetros más. Ahí está. La línea para el doblez para la parte de adentro. Pero aquí, si yo le trazo y le doblo ahí nomás y le voy a cortar, me va a faltar. Entonces voy a hacer ese doblez, que es más práctico para que ustedes no se equivoquen. Doblan la tela y cortan. Ahí está, miren. Ahí está el doblez para los botones. Esta parte de acá también la voy a quitar porque no me va a servir de nada. Ahí está. Ahí está su molde básico, tallecito largo, ya no es básico, sino es transformado en tallecito largo con su cruce de botones. ¿Ya? Pero aquí también pueden ustedes hacerles otra modificación. Hay unas blusitas que vienen con su cortecito en S. Eso también ustedes lo pueden hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí les suben 6 centímetros, 6, 8 centímetros, depende de lo que ustedes quieran, hasta donde ustedes quieran hacer la S. Entonces ahí y acá hasta la mitad. Más o menos aquí. Hasta ahí
se va a formar la S. Pero para eso hay que hacerle una breve línea que nos va a servir de guía para formar la S. Entonces esto viene acá, cojo mi reglita, regla curva y trazo aquí, ahí. Ahora volteo mi regla y trazo acá, siempre llevando el mismo trazo. Ahí está, ¿ve? Ya viene acá, listo. Y ya está el trazo con ese que viene, esa abertura que viene a los costados de la blusa. Si ustedes quieren ahí, y si no, también pueden hacerla más cerradita. Eso ya depende del criterio de cada quien, depende de gustos. ¿No? Por ejemplo, de repente no quiero así, pero quiero que me venga más acá. También le hago más acá. Depende del modelo ya que ustedes deseen hacer. Esto en cuanto a este cortecito de blusa. Pero de repente quieren ustedes hacer con cuellito más grande acá. Entonces ustedes ¿qué hacen? Solamente de aquí ustedes dibujan. Ya esto le vamos a quitar porque ahí tiene que ponerse una vista para adentro. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Solamente aquí nomás le dibujan eso de acá. A partir de aquí del busto, ustedes pueden trazar, pueden hacerle en recto, o pueden hacerle también como curvita. Ya depende del gusto del cliente. Pueden hacer, por ejemplo, ahí. ¿Ya? Y ustedes cortan esto de acá, porque aquí ya no lleva vista, ya no lleva el cruce de los botones. Lleva cruce, pero ya no lleva la otra que va para debajo. La vista, que el doblez, ya no lo lleva. Pues aquí ustedes trazan, cortan. Y ya está. Y acá ustedes, miren, ahí están formando su cuello, ¿ven? Ahí está. Su cuellito. Ahora falta solamente poner el cuello acá, que ustedes también ya lo saben hacer. Ya lo saben hacer y vamos a ver, vamos a hacer aquí la prueba de esto, cómo nos sale. Este es el cuello. Doblan ahí. Y solamente con que ustedes le hagan este corte de acá, de aquí a acá, miden el ancho del escote del cuello, hasta aquí, de la parte de posterior de atrás, hasta ahí, y el resto es del delantero. Entonces, hasta ahí, hasta donde está el trazo de acá, van a hacer ustedes solamente esta curvita de acá. Ahí, y van a cortar. Ya tienen su cuellito, que debe ser más larguito, muy corto porque no le he aplicado medidas. Entonces solamente ahí, ¿ven? Bueno, un solo lado les voy a hacer la demostración. Entonces esto viene acá. Viene. Ya más o menos así.
Así vendría a quedar. Ya, acá viene continúa el cuello. Entonces, ese es el cuello que ustedes aprendieron a hacer. Vamos a continuar con la blusita talle largo, haciéndole la vista de esta blusita. ¿Qué es la vista? Lo que nosotros al voltear el cuello vamos a tener que encontrar también la tela del mismo color de la que está hecha la blusita. Para eso vamos a trazar de aquí del punto del cuello, de donde termina el cuello, donde hemos medido el talle largo, el talle delantero, vamos a quitarle 5 a 6 centímetros, depende la distancia que ustedes deseen o la cantidad de tela que tengan también. Eso depende de ustedes. Por ejemplo, aquí yo le he bajado 5 centímetros. De aquí de la inserción del cuello le he bajado 5 centímetros. Y acá le voy a ingresar 6 centímetros. A partir de aquí del borde del cruce de los botones le entramos 6 centímetros ahí y vamos a trazar en el mismo molde. Vamos a hacer la vista. Ya trazamos ahí, acá también, y unimos con una línea suave acá, casi curva, suave, y queda ahí nuestro trazo para hacer ruleteado, para que no se malogre el molde. Lo ruleteamos para que pase al otro lado nuestro trazo. Listo. Ahora quito esto y ya está trazado acá con el plumón. Sí, está trazado acá. Voy a quitar el molde. Bueno, vamos a trazarlo porque casi no se nota bien. Listo. Ahora sí voy a quitar el molde, el de encima, y me queda la vista. Lo que trazaba de acá me queda acá. Y voy a cortar por donde ruleteé. Voy a hacer el trazo. Ya, para tener por donde cortar. Ahora sí, está listo la vista de la blusita que acabo de hacer. Voy a cortar por acá. Listo. Terminé la blusa. Y esto va a venir acá. Va a quedar así. Entonces al momento de coser esto ya tiene que voltear ahí. Por eso se le llama vista. ¿Por qué? Porque es lo que se va a ver pues del cuello. Ahí. Ya está. La vistita del cuello. ¿Ya? La pieza que va para debajo y la blusa en sí. Listo. Ahí termina la blusita talle largo con cruce y con cuello grandecito acá.